de este video que acabas de empezar a ver, te vas a ir habiendo hecho tu primera inversión en cripto, tu primera transferencia a criptos y algo muy importante a hacer con criptos que ya te voy a mostrar. Así que ahora sí, ¡empecemos! Arranquemos con un mini resumen de algo que vos tenés que entender antes de comprar cualquier cripto. Y es que hay un montón de tipos de criptos, pero hay dos puntuales que vos tenés que entender y diferenciar absolutamente porque no tienen nada que ver una con la otra. Una de ellas son las stablecoins y las otras son cualquier cripto que no sea un stablecoin. ¿Qué significa esto? Vamos primero con el ejemplo de un stablecoin. Estas criptomonedas estables, si lo traducimos al español, como su nombre lo indican, lo que tratan de buscar es esa estabilidad de precios. Generalmente, no me voy a meter acá si tratan de anclar con un ETF porque sería muy complicado, pero para decírtelo fácil, una stablecoin vale o intenta valer lo mismo que un dólar. Y generalmente valen casi iguales. Ojo, esto tiene un riesgo, no es exactamente igual que comprar un dólar. ¿Por qué? Porque hay stablecoins que han quebrado, ya saben seguramente la historia de Luna, Terra, etc. Bueno, era una stablecoin que debería valer igual que un dólar y pasó a valer 0. O sea que riesgo hay siempre. Pero si vos elegís las top stablecoins, las más conocidas, las más grandes, suelen mantener un precio muy similar al dólar. O sea, es casi idéntico a comprar un dólar y te lo muestro en pantalla. Como podrás ver, yo tengo marcado. Primero tenés una línea azul, que ese es el precio del USDT, que es esta criptomoneda estable la más conocida del mundo, la más grande y la más importante, y vas a ver que en la parte de arriba tenés una línea verde y en la parte inferior una línea roja. Esa línea lo que te marcan es el precio máximo, como podrás ver según este gráfico, al que llegó y el precio mínimo al que llegó. El máximo al que llegó, lo tenés acá a la derecha, son $1,001. Es decir, estamos hablando de el 10% de un centavo de dólar. Eso es lo que estuvo por encima. O sea, para ponerle números fáciles, si vos tenías 1000 USDT, equivalían a $1,001. Prácticamente no había diferencia. Pero eso fue en el mejor de los casos. En el peor de los casos, en la parte que vos ves marcada en rojo, básicamente sería el ejemplo opuesto. Si vos tenías 1001 USDT, equivalían a $1,000. O sea, volvemos a lo mismo, del 10% de un centavo, prácticamente no se mueve el precio. Por eso te digo que es casi lo mismo que comprar un dólar. Siempre voy a hacer hincapié en que es casi lo mismo. No es lo mismo, pero es casi lo mismo. Lo importante en definitiva es que entiendas que es un stablecoin, que como podrás ver y entender, es una criptomoneda que no tiene casi riesgo de volatilidad, por lo cual tampoco te debería hacer ganar mucha plata. Sí la puedes utilizar como dólar, y ahí es lo que está interesante, que lo vamos a ver después, pero si no, no tiene casi riesgo de volatilidad. Por otra parte, tenemos las otras criptomonedas que sí son las que tienen volatilidad y las que te pueden hacer ganar un montón de plata o perder un montón de plata. De hecho, en pantalla tenés el gráfico de la más conocida de todas, que es Bitcoin, que pasó desde la parte inferior del gráfico estar en $5, que en realidad valió menos en algún momento, pero no importa, de estos $5 que nos marca esta plataforma, hasta los $71,000, que es lo que llegó a valer máximo hasta el momento de estar preparada este video al menos. Para seguir con el mismo ejemplo que usábamos antes de los 1000 USDT, $1,000 y demás, si vos invertías $1,000 cuando salía $5 cada Bitcoin y después los mantuviste hasta esos 71.000 más o menos, pasaste de tener $1,000 a tener 14.260 y pico mil o algo así, que te estará apareciendo el número en pantalla. Así que esa es la diferencia. Por un lado tenés algo que te da seguridad y estabilidad, y por el otro lado tenés algo que te da riesgo pero mucho potencial de ganancia. Vos elegís, no hay uno que sea mejor que el otro, simplemente están las dos opciones y vos elegís la que más te guste. Habiendo dicho esto, ahora sí toca la parte de hacer, de realmente ir e invertir en cripto. Yo te voy a enseñar a comprar las dos. Vos, si es que querés comprar una, comprar la que vos quieras o comprar las dos. Vamos a verlo paso a paso. Te lo voy a mostrar desde Mercado Pago, pero vos lo haces desde donde vos quieras. Entonces, paso número 1. Tener cuenta en cualquier tipo de billetera virtual o banco digital o banco tradicional argentino. Ejemplos: Mercado Pago, Ualá, Naranja X, de billeteras virtuales. Ejemplos de bancos digitales: Prubank. Ejemplo de un banco tradicional, bueno, tenés un montón, tenés el Banco Provincia, el Banco Nación, el Santander, el Itaú, el Galicia, el que vos quieras. Paso número 2, crearte cuenta en un exchange local. ¿Qué es esto de un exchange local? Para hacértelo fácil, yo te voy a mostrar el que utilizo yo, vos vas a poder elegir el que más te guste, pero básicamente son plataformas que te dejan comprar criptos. Yo utilizo Firewind. ¿Por qué? Porque es la que me deja comprar al mejor precio y vender al mejor precio. O sea que yo compro lo más barato posible y vendo lo más caro posible. Por eso lo utilizo yo, vos utilizás la que más te guste. Y punto número 3, vas a necesitar cuenta en un exchange internacional, que esto es opcional, pero es lo recomendable, generalmente lo que te recomienda la mayoría. Vamos por partes. Una vez que vos tenés tu cuenta en el exchange
local, que en mi caso voy a usar FiWin, y en la cuenta digital, bancario, lo que sea que vos quieras, arrancamos. ¿Cómo es esto? Voy a ir a mi cuenta, en mi caso personal de Mercado Pago, voy a ir arriba a la izquierda donde dice transferir dinero y voy a hacer una transferencia típica de toda la vida. Voy a elegir la opción de CBU alias y acá voy a cargar el dato que me da FiWin. Vos, si vas a usar otra plataforma, cargas obviamente el CBU alias que te den ellos. Por lo tanto, yo me vengo a FiWin con mi cuenta ya creada, me voy a ir a la izquierda donde dice depositar y enviar. Acá ya me marca pesos, pero si te apareciera otra, le haces clic y vas a buscar la que diga ARS, que son los pesos argentinos, y te van a dar el CBU y el alias. Yo voy a copiar el CBU, me voy a Mercado Pago, pego ese CBU, le doy a continuar, me va a decir, bueno, los datos de la empresa que es Finance Wind SA, bueno, me da el quit y demás, le doy a continuar, voy a poner cuánto quiero transferir, que para el ejemplo voy a poner 3.000 pesos, para que veas que no hay un mínimo, podés comprar prácticamente lo que vos quieras. Vamos a darle a transferir, esperamos a que se haga la transferencia y listo, ya está. Ya la enviaron, ahora tengo que esperar a que me llegue a la cuenta de FiWin, que suele ser muy rápido, pero si es la primera vez que lo haces, ya sea FiWin o el exchange que vos utilices, generalmente por ser la primera puede llegar a tardar un poco más, pero si no es casi inmediato. Me vengo a mi cuenta de FiWin, voy a ir a, esto simplemente para mostrarte, no hace falta que lo hagas, pero voy a ir a la sección de billetera y como podrás ver me marca que el 100% de lo que tengo está en USDT. Ahora vamos a esperar a que lleguen estos 3.000 pesos que mandamos y una vez que lleguen hacemos la compra de Bitcoin, de USDT, de lo que cada uno quiera. Muy bien, ya recibí los pesos, como podés ver acá me marca el 0,2%, tengo los 3.000 pesos acá abajo. Lo que voy a hacer es, me voy a la sección de la izquierda donde dice convertir, acá voy a elegir de pesos a USDT, hago clic acá si quiero cambiarlos, por ejemplo, para comprar Bitcoin, vos vas eligiendo lo que más te guste, yo lo voy a dejar en USDT, y voy a poner cuánto quiero invertir. Como podrás ver que te aparece acá el mínimo son 500 pesos argentinos, o sea, si querés probar, podés hacer la prueba con un monto súper pequeño. Yo en mi caso voy a poner los 3.000 pesos, le voy a dar a previsualizar en conversión, acá me va a decir, bueno, a qué tipo de cambio lo estaría pasando y demás, confirmo la operación y ya está, listo. Así de sencillo, hice mi primer compra cripto. Y acá para. Si vos haces esto y haces tu primera inversión en cripto, que en realidad argentinos hay ya un montón que invirtieron en criptos porque somos uno de los países con más adopción del mundo de criptos, pero si por casualidad estás viendo este video y es tu primera inversión en criptos y la hiciste con este video, por favor, solamente te pido que me lo hagas saber en los comentarios. Quiero saber qué personas hicieron su primera inversión gracias a este video. Y dicho sea de paso, si te está sirviendo, acordate de darle like, comentarlo, compartirlo, suscribirte, activar la campanita para seguir aprendiendo. Es completamente gratis y nos ayudas a seguir trayendo este tipo de contenido. Ahora bien, vamos a hablar de las desventajas y ventajas que tiene esto de utilizar un exchange local, sea cual sea. Las ventajas es que es recontra fácil, la transferencia es en pesos, lo retiras en pesos, es todo muy automatizado, es una transferencia normal, la haces directo al exchange, es como muy sencillo. Desventajas, 2. Primero, obviamente la espalda y el desarrollo que tiene un exchange local a nivel seguridad o ciberseguridad no es la misma que la que va a tener un exchange grande internacional. Y la segunda desventaja es que muchos argentinos quieren mantenerse lo más en negro posible y esto está prácticamente todo blanqueado o casi todo blanqueado. La cantidad de plata que vos tenés en los exchanges se sabe, AFIP la sabe, o sea, eso está todo en público conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Vos podés comprar las criptos en un exchange local y enviarlas a un exchange internacional ya donde no se sabe nada. O sea, AFIP va a saber que Ariel Mamay transfirió 3.000 pesos hacia su exchange, compró USDT, eso se va a saber también, pero una vez que yo mando los USDT afuera ya no se sabe nada. Si yo ahí compré Bitcoin, gané plata, después lo vendí y todo eso me generó una ganancia y yo no lo declaro como impuesto a la ganancia porque no sabe nadie, no pasa nada. Eso al menos a día de hoy. Esto obviamente no es con el objetivo de evadir impuestos ni muchísimo menos, simplemente es un tema de qué está regulado, qué no está regulado y qué se sabe y qué no se sabe a día de hoy. Sin embargo, esa no es la única ventaja de utilizar un exchange internacional, sino que además los exchanges internacionales te dan más herramientas y con esas más herramientas vos podés intentar ganar más plata todavía. Y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. ¿Qué exchange voy a usar yo? Yo voy a usar Nexo. ¿Por qué Nexo? Por 3 razones. Primera de todas, es el exchange por lejos el más famoso, el más popular, el mejor en lo que se dedica, que ese lo que se dedica es hacer plazos fijos criptos, o sea, darte la posibilidad, o sea, hacer como un banco cripto. A vos te da la posibilidad de hacer un plazo fijo, igual que lo haces en el banco, con pesos o con dólares, en este caso lo haces con casi cualquier cripto. Por lo cual, ese es el punto número 1. Punto número 2 es el exchange que yo utilizo y que lo habrá visto en un montón de videos de Inverar que ya hago plazos fijos en Nexo. Entonces, eso punto número 2 es el exchange que yo utilizo y punto número 3, nosotros de Inverar trabajamos con Nexo y es gracias a eso te podemos dar ciertos beneficios, ciertos accesos a distintos eventos y demás. Por lo cual, si no tenés cuenta en Nexo, puedes crearte la cuenta en las tarjetas
tarjetitas y en la descripción de este video. Más allá de eso, vamos a ver la plataforma. Yo acá tengo mi cuenta de Nexo, como podrás ver tenemos Bitcoin, Ethereum, bueno, casi cualquier token. A la derecha vas a ver lo que podés ganar en cada una de estas criptos. Puedes ganar en Bitcoin el 7%, en Ethereum el 8%, en los tokens de Nexo el 12%, en USDT, o sea, plazo fijo como dólar, que es lo que vimos al principio del video, estamos hablando de un 16%. El plazo fijo en dólares en Argentina, en el banco, te está pagando un 1-2% en el mejor de los casos al año. Acá te están ofreciendo el 16%. Entonces hay mucha diferencia y por eso te digo que, obviamente, más rentabilidad, más riesgo siempre, pero ahí está la posibilidad quienes quieran probar. Este tema del riesgo igual, yo sé que te lleva a pensar, Ariel, si me dice que hay riesgo y capaz que no me conviene meter la plata, porque si él me lo dice, entonces debe haber. En realidad, a ver, el riesgo suele ser mínimo, pero ¿qué pasa? Yo te tengo que aclarar que hay riesgos por temas legales y regulatorios, por lo cual riesgos hay siempre, cualquier inversión, pero hay riesgos muy bajos y hay otros riesgos que son más elevados. Habiendo dicho esto, ¿cómo hago yo para pasar mis USDT que acabo de comprar en Filewind y cómo hago para pasarlo, bueno, justamente a Nexo? Una vez que yo ya tengo mi cuenta de Nexo, voy a venir acá a la sección donde dice USDT, voy a ir a la derecha donde dice gestionar carteras, voy a ir arriba a la derecha donde dice transfer y acá voy a poner recargar. Una vez que hago clic en recargar, voy a elegir donde dice network, voy a elegir la que dice BEP20 entre paréntesis, que es la Binance Smart Chain. Así que le voy a hacer clic y acá me va a dar un código largo que es básicamente como el CBU del mundo cripto. Esto se llama address. A vos te va a aparecer censurado casi todo, pero yo lo único que voy a hacer es ir acá a la derecha donde dice copiar. Es simplemente eso. Es como que acá te están dando tu CBU y vos lo que tenés que hacer es transferirte la plata, nada más. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a tu cuenta de Filewind, vas a ir a la izquierda donde dice depositar y enviar. Acá vas a elegir arriba a la derecha donde dice enviar y vas a elegir qué es lo que querés enviar, en mi caso USDT. Vas a decir por qué red, que esto es lo mismo que elegiste antes donde decía network, es lo mismo. Vas a elegir la misma que diga BEP20 y acá te va a decir el costo que tiene hacer una transferencia. Si vos alguna vez hiciste una transferencia internacional por casualidad en dólares, vos sabés lo que tarda y lo difícil que es. En este caso es prácticamente inmediato, tardará unos máximo 10 minutos y el costo es ínfimo, es 50 centavos de dólar independientemente del monto en que transfieras. Si vos vas a transferir 5 dólares, 50.000 o 50 millones, el costo siempre va a ser 50 centavos. No es variable. Por lo tanto, en donde dice dirección, vos vas a pegar el código que copiaste antes en Nexo. Como podrás ver, te sigue apareciendo censurado. Como consejo, revisá que sea el mismo código. Si es muy largo y no tenés ganas de revisar tanto, que es lo que le pasa a la mayoría, revisá por lo menos los primeros 5 que sean iguales, desde el lugar que vos lo copiaste hacia el lugar que vos lo pegaste, y los últimos 5 o 6 también. Habiendo hecho esto, vas a decir cuánto querés transferir. En mi caso personal, voy a poner 10, por poner un ejemplo, pero vos podés transferir lo que quieras. Voy a hacer clic en el botón de continuar y acá le voy a dar a enviar. Como podrás ver, yo puse 10 y me marca 9,50 por el costo que te decía de la comisión. Le voy a dar a enviar, te pide que confirmes un código que te va a llegar a tu mail, lo haces y listo. Así que yo copié el número recién, lo pego acá, esperamos a que cargue y ya está, listo. Está en proceso, acordate que va a tardar algunos minutos, 10 minutos máximo, y ya vas a tener la plata acreditada en Nexo. Por lo cual yo me vengo a mi cuenta de Nexo, esto ya lo voy a cerrar, y una vez que vos recibas la plata, como podés ver, yo acá tengo saldo que tenía ya previo, digamos, a esto. El depósito todavía no me llegó, porque como te digo, no es absolutamente inmediato, pero bueno, esperas a que te llegue y ahora viene lo siguiente, que es cómo hago para hacer plazo fijo en Nexo, ya sea de USDT, en caso que quieras con USDT, o de Bitcoin. En el caso de hacerlo con USDT, primero te vas a la sección de Dashboard, de acá arriba a la izquierda, vas a deslizarte hacia abajo, vas a buscar, bueno, lo que vos tenés, que en mi caso son USDTs, y vas a poner a la derecha donde dice gestionar carteras. Volvemos al mismo sitio de antes. Ahora me deslizo hacia abajo y tengo la opción que ves acá que dice plazo fijo. Yo le voy a hacer clic y a la derecha ya me va a aparecer. Tenés para hacer un plazo fijo a 3 meses, acá tenés el rendimiento que te están ofreciendo, ponés cuánto querés invertir, suponete que querés invertir 50 dólares, por poner un ejemplo, elegís si querés renovación automática o no, igual esto lo tenés ya todo mucho más detallado en ese video en las tarjetitas, y acá le das a crear plazo, esperas a que cargue y como puedes ver ya se creó mi plazo fijo de 3 meses con 50 dólares. Pero ¿cómo hago ahora si quiero hacerlo con Bitcoin? Imaginemos que vos en Filewind, si es que vos utilices local, compraste USDT igual que hice yo, en vez de comprar Bitcoin. Bueno, ¿qué hago? Bueno, te vas a venir a la parte donde dice intercambio, acá vas a elegir el que dice convert y acá vas a elegir que vos querés ir, en mi caso personal, desde USDT, así que lo selecciono, hacia BTC, que es Bitcoin. Vas a decir cuánto querés comprar. Esto debe tener algún mínimo, aunque si te soy sincero lo desconozco. Yo voy a probar con uno a ver si me deja, que no creo, pero vamos a darle a... y de paso, como puedes ver, te dice que tenés cashback, o sea que te van a devolver el 50% en Bitcoins, lo cual está muy
muy bueno, pero vamos a darle a previsualizar intercambio. Intercambiar, que como te digo, no creo que me deje con $1, pero sí, me dejó intercambiar desde $1. O sea, es ínfimo el número que necesitas. Ahora bien, vamos a ir de nuevo al dashboard, me voy a deslizar hacia abajo, como puedes ver ya te aparece la tenencia que tenemos ahora en Bitcoin. Me sigo de... No me aparece. Ahora sí. Ahora bien, volvemos al dashboard. Ahora sí aparece el saldo que tenemos. Como podés ver, equivale a prácticamente $1, que es lo que acabo de comprar. Me voy a la derecha, donde dice... Bueno, esto es lo mismo del plazo fijo en el caso de USDT, ¿no? Vamos a la derecha, donde dice gestionar carteras. Me deslizo hacia abajo, plazo fijo. Vamos a hacerle clic. Y acá vamos a ver si me deja realmente hacerlo con este monto o no. No creo, pero vamos a probar. Bueno, en este caso me permite hacerlo a un mes. Voy a elegir cuánto quiero invertir. Yo le voy a poner el máximo, que es esto. Y como puedes ver, me dice... El máximo es 0,001 bitcoins. Que si estamos hablando de que Bitcoin sale $70.000, sería esta cifra. Estos serían $7.000. Estos serían $700. Y este uno de acá serían $70. 70.000, 7.770. Por lo cual, el monto mínimo para yo poder hacer un plazo fijo con Bitcoin en Nexo en este momento es de $70. Depende del precio de Bitcoin, porque el monto que te permite es 0,001 Bitcoin. Pero en este momento de estar preparando el video son más o menos esos $70. Así que yo voy a ir a hacer rápido el intercambio y volvemos. Ahora sí, estamos de vuelta ya con los nuevos Bitcoins comprados. Le vamos a dar a máximo. Como podrás ver, ahora sí me lo permite hacer, con renovación automática o no, como yo quiera. Le voy a dar a crear plazo. Como podrás ver en este ejemplo, yo dejé la renovación automática activada, pero si querés la podés activar, como podés ver con este botoncito de acá. Es recontra fácil. Y es muy importante que entiendas eso, porque vos, con la renovación automática, ¿qué pasa? Cuando se te libere el plazo fijo, se vuelve a hacer automáticamente. Eso es renovación automática. Pero si vos por casualidad llegás a necesitar la plata, no la vas a poder usar porque está en un plazo fijo, igual que un plazo fijo en el banco. Por lo tanto, si vos querés disponer de esa plata, por las dudas, no le pongas renovación automática para poder así sacarlo. Ahora bien, si vos decís, esa plata no me importa, la dejo ahí por los años de los años o por los siglos de los siglos, entonces lo podés dejar con la renovación automática para que vaya siendo interés compuesto y ganes cada vez más. Yo sé que en este punto puede que muchos digan, che Ariel, pero 5% Bitcoin por ahí me parece muy poquito. Y la realidad es que depende cómo lo veas. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que hoy Bitcoin sale $70.000 y vos invertís $1.000 en Bitcoins. Eso te daría como resultado que vos comprarías más o menos 0,014 Bitcoin y un poquitito más. Supongamos ahora que a fin de año Bitcoin llega, como muchos esperan, a $140.000. En principio, como el precio se duplicó, vos deberías haber también duplicado. Pero gracias a que vos ganaste el 5%, entonces pasarías de tener los 0,014 y monedas a tener 0,015. Y eso hace que ahora vos, en vez de tener $2.000, haría que tengas 2.100. Por lo cual, en Bitcoins vos ganaste un 5%, pero en dólares vos ganaste un 10%. Porque depende del precio, depende del precio de Bitcoin, de cuánto se mueva. Obviamente, a ver, si cae Bitcoin, vos también vas a tener menos dólares. O sea, eso es así, no hay con qué darle. Por supuesto, vuelvo y repito acá que muchos inversores criptos que por ahí tienen más conocimiento digan, che Ariel, no conviene dejarlo en un exchange por los temas de hackeos o lo que sea. Y es verdad, tienen razón, pero como te decía antes, el inversor que está empezando por ahí no tiene que darle tanta importancia a esto, al menos no cuando está empezando con poco capital para probar y demás. Si vos querés aprender más, ir más en detalle, arriesgar un poco más de capital y en ese sentido necesitas profesionalizarte o no profesionalizarte, pero sí aprender más en detalle, puedes acceder a la academia, tenés enlace en la tarjetita en la descripción de este video. Es la Academia Inverar, que básicamente ahí sí vas a aprender a invertir en criptos y un montón más de cosas bien en profundidad, y es un estilo Netflix. O sea, vos pagas todos los meses y accedes a todo el contenido, a los cursos, a las masterclasses, los encuentros en vivo, a todo absolutamente, y con eso vos podés ir aprendiendo en el orden que vos quieras, en el tiempo que vos quieras, igual que Netflix. Ves lo que querés, cuando querés, todas las veces que querés. Ahora bien, si vos querés aprovechar las criptos y sacarles el máximo rendimiento, podés o ver nuestros cursos gratuitos de trading o ir a la academia para seguir aprendiendo profesionalmente. Gracias de Inversores y nos vemos en el próximo video.